buenas. Del grupo de Matemáticas Operativa integrado por Marcela Bolívar Gómez, Paula Andrea Montoya, Fernando José Alemán Verbel y quienes habla Narcés Fandiño. Vamos a platicar en esta hermosa tarde sobre la función cuadrática. La función cuadrática expresa la relación que soluciona una ecuación de segundo grado. El nombre de cuadrática es porque siempre lleva un término elevado al cuadrado. Esto lo hace muy interesante, elevado al cuadrado. Aplicación de las funciones cuadráticas. Las funciones cuadráticas tienen que ver con la manera muy común y fácil de entender en lo que tiene que ver con la trayectoria. Es muy utilizada para el manejo de trayectoria que siguen los objetos lanzados hacia arriba y con algunos ángulos. En estos casos, la parábola representa el camino de la pelota, de la roca, de la flecha a la que se le haya lanzado. Entonces, si graficamos la distancia en el eje X y la altura en el eje Y, la distancia que el lanzamiento será el valor de X cuando Y es igual a 0. Este valor es una de las raíces de una ecuación cuadrática o intersecciones en X de la parábola. Sabemos cómo encontrar las raíces de una ecuación cuadrática, ya sea factorizando o completando el cuadrado o aplicando la fórmula cuadrática. La bala humana, para el caso que nos atañe, que vamos a socializar a la humana, que la hizo Emanuel Sacchini para el circo Ringling Brothers and Burning and Bailey. Entonces, muy importante esta aplicación práctica que vamos a socializar en esta hermosa tarde. El problema de aplicación. Por allá en la década de 1940, la exhibición de la bala de cañón humana fue ejecutada por Emanuel Sacchini para un circo del cual ya habíamos hablado, el circo Ringling Brothers and Burn and Bailey. La punta del cañón se elevaba a 15 pies del suelo y la distancia horizontal total recorrida fue de 175 pies. Cuando el cañón se apuntaba a un ángulo de 45 grados, una ecuación del vuelo parabólico. Entonces aquí tenemos en la figura que vamos a enseñar, tiene la forma de la función x de ax a la 2 más x más c. Entonces aquí la vemos claramente. Aquí está el cañón que se lanza. Aquí va la bala humana y llega dentro del mismo plano cartesiano, ¿cierto? 175 pies, que es lo que vamos a entrar nosotros a dilucidar y ampliar dentro de este problema de aplicación. Entonces, usando la información dada para hallar la ecuación de vuelo, entonces la ecuación de la parábola está dada por de la función x, entonces de la forma ax a la 2 más x más c. Recordemos que también las funciones pueden utilizar letras como c, como g, como h o como f. Entonces, si consideramos el punto O como el origen, es fácil notar que cuando x, es decir, la distancia recorrida es igual a 0, la altura es de 15 pies. Entonces, por tanto, ya tenemos nosotros ampliada dentro de esta que c es igual a 15 pies. O sea, ya tenemos la altura, o sea, ya tenemos parte de la ecuación con información. Entonces, la altura es 0 cuando x es igual a 175, o sea, el recorrido que hizo. O sea, que 0 es igual a 175 a la 2 más 175 más 15, o sea, ahí está naturalmente la función de ax a la 2 más x más c. Simplemente vamos a reemplazar 0 es igual a 175 a la 2, o sea, es igual a 30.625 más 190 y tenemos entonces para poder dar a, para que sea el valor de a, simplemente aquí invertimos con el símbolo negativo, entonces lo que está multiplicando pasa a dividir, lo que está dividiendo pasa a multiplicar, entonces menos 190 sobre 30.625, ese es el valor de a que nosotros vamos a despejar. Entonces queda así la ecuación, queda en términos 190, ¿sí? de x 190 dividido en 30.625 de x a la 2 más x más 15, donde nosotros ya sabemos que c. Entonces, nuevamente repetimos que esa es la ecuación de la parábola. Entonces es ax a la 2 más x más c. Entonces, seguimos ampliando así nuestra ecuación. Entonces, vamos a encontrar la altura máxima alcanzada para
la bala de cañón. Entonces aquí tenemos ax a la 2 más x es igual a 0. Entonces mire que aquí comenzamos a despejar naturalmente la ecuación. Entonces x, trasladamos a x y nos queda ax más 1 es igual a 0. Donde x es igual a 0 naturalmente y nos queda ax más 1, que es esta, igual a este lado, que es 0. Entonces naturalmente ahí estamos, naturalmente como les decía, la ecuación la estamos ampliando. Entonces si x es igual a 0, aquí la tenemos, x es igual a 0 y x le volteamos los signos para poder seguir evacuando nuestra ecuación 1 sobre a, donde a es igual a menos 190 sobre 30.625, x sigue siendo 0 y la otra parte de la ecuación nos dice que le damos la vuelta para poder para poder darla en valores no negativos. Entonces x igual a 0 y x le dimos la vuelta naturalmente 161,18. Entonces, para conocer la distancia de x, dividimos el valor de x a la mitad. La mitad de 161,18 es aproximadamente 80,59. Continuamos entonces y por último hallamos la altura máxima reemplazando el valor de x en la ecuación encontrada. Ya venimos ampliando y respondiendo las preguntas de la ecuación. Entonces, donde la función nos dice que menos 190 sobre 30.625 por 80,59 naturalmente, que fue el valor que nos acaba de dar, más 80,59 más 15 para poder satisfacer la ecuación de ax a la 2 más x más c. Entonces, hechas las operaciones dadas, ¿cierto? Hechas las operaciones dadas, nos da que la altura máxima que se alcanzó fue de 55,296 pies. Y con esto le hemos dado respuesta a la ecuación que nos pedía la altura máxima que había alcanzado el señor Emanuele Sacchini, para para el circo que él les representaba. Entonces, de esta manera hemos socializado lo que es una ecuación cuadrática, que era lo que nos pedía nuestro profesor, docente de matemáticas operativa. Entonces, la altura máxima, la respuesta es 55,296 pies. Bueno, un placer haber estado con ustedes. Muchas gracias por compartir con nosotros.